Gracias por su sintonía en este matutino Su Mundo, señores, con muchas informaciones para todos ustedes. Y tenemos que hablar del tema haitiano. Ustedes saben que ahora mismo Haití, señores, se ha convertido en una bomba de tiempo y sobre todo hay muchas expectativas de lo que puede pasar tras lo que está pasando allí, el desorden, el cambio, en este caso, más bien la presión que se le hizo al primer ministro para que renunciara de sus funciones tras las bandas, en este caso Barbecue, decir de que si él no renunciaba, pues iba a haber un genocidio en Haití. Pues estamos viendo de que la ONU ha pedido lo que es aceptar a haitianos como refugiados. Ha pedido a República Dominicana de que nosotros tengamos que recibir a algunos nacionales haitianos para darle la seguridad y sobre todo la tranquilidad de ellos poder estar en un lugar donde no se vean afectados, sobre todo sus vidas, de que no se vea en peligro. Dice que la ONU, en este caso, de que ellos deben de ser refugiados en República Dominicana y no ser devueltos a su país donde las bandas hacen reinar el terror. Esto fue la Agencia de la ONU para los Refugiados que especificó esto. Sin embargo, hemos visto las declaraciones del doctor Leonel Fernández, donde dice que es inaceptable la propuesta sobre refugiados de nacionalidad haitiana en República Dominicana. El expresidente subrayó la necesidad de priorizar la seguridad nacional por encima de todos los intereses. Incluso también en el día de ayer estuve leyendo, compañeros, de que la embajada norteamericana, en este caso, pues dijo ayer, de último minuto, salió esta información de que Estados Unidos ofrecerá estatus de protección temporal para haitianos hasta agosto del 2024. Uno se pregunta, ¿pero por qué la ONU siempre está detrás de República Dominicana para que nosotros asumamos la situación que está allí? Yo entiendo de que somos un país que hacemos frontera con ellos, que siempre le tenemos que dar ese primer auxilio a un país que ahora mismo está convulsionado y al borde, señores, como dicen, de una bomba de tiempo. Pero más sin embargo, yo mantengo mi posición de que sí, de que nosotros primero tenemos que garantizar nuestra seguridad nacional, no tenemos que tomar presión de organismos internacionales, porque así yo creo que también, como ellos proponen de que República Dominicana pueda recibir algunos nacionales haitianos como refugiados y darle la protección, y yo incluso lo había manifestado en otros medios de comunicación, de que uno iba a tener o uno iba a estar en esa obligación de que, por ejemplo, si uno ve en la frontera una madre embarazada con sus hijos y necesita la ayuda, la protección por parte del pueblo dominicano, vamos a tener que abrirle las puertas. Ahora, yo entiendo que asimismo la ONU, como pidió que República Dominicana acoja a los nacionales haitianos, también me gustaría escuchar a una ONU que diga que los países de la región también hagan un plan migratorio para fortalecer y ayudar a los nacionales haitianos, pero también de que Canadá, un país sumamente subdesarrollado, como también Francia, pues también puedan escoger y acoger más bien a estos nacionales haitianos que lamentablemente sus vidas corren peligro y están en una inestabilidad gubernamental y social también. Mira, de hecho, Canadá, por ejemplo, Lorena, ya hace tiempo que tiene un programa amplísimo para acoger a refugiados haitianos, a haitianos que huyen de la persecución política, que huyen del hambre, que huyen de esa situación de extrema pobreza en que sobreviven o desviven, porque uno no sabe si lo que están es viviendo en Haití en medio de esa calamidad, de esa crisis humanitaria que ha sido agravada después de que las bandas criminales y delincuenciales han acaparado el control del 80% del territorio haitiano. Entonces, con relación a la información sobre la apertura de un campo para atender a refugiados en la República Dominicana, es la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que hace el anuncio y que abrirá
este centro para la atención de referencia y recursos de migrantes que será en Punta Cana, provincia La Altagracia, en el este, en la región este de la República Dominicana. El centro CARE quedará abierto mañana a las 9 de la mañana durante una ceremonia en Verón, Punta Cana, a la que han sido invitadas las autoridades y organizaciones locales, juntas de vecinos, líderes comunitarios y medios de comunicación. O sea, la Organización Internacional para las Migraciones le está dando todo el despliegue informativo suficiente, un amplio despliegue informativo a esta decisión de la apertura de un campo para atender a ciudadanos haitianos en situación de refugiados. Al extender esa invitación, el jefe de la Organización Internacional para las Migraciones en República Dominicana, el señor Josué Castelbondo Amaya, explica que la inauguración de ese centro es parte de la labor de la OIM como organismo de cooperación en el país para la gestión ordenada, justa y regular de la migración. El organismo especializado de las Naciones Unidas agrega que la expectativa es que con la apertura de ese centro CARE se constituya en un referente en la asistencia de poblaciones vulnerables en la zona este de la República Dominicana. Pero bueno, sabemos, por ejemplo, que en Punta Cana está el Hoyo de Friusa, que es una colonia haitiana en la República Dominicana. Esa demarcación está poblada mayoritariamente, podríamos decir de manera exclusiva, por migrantes haitianos que se han establecido ahí. La mayoría viven en esa zona, trabajan en los hoteles de donde han desplazado a gran parte de la mano de obra calificada de la República Dominicana. Porque hay que decir que muchos de los haitianos que vienen a la República Dominicana, que tienen formación académica, sobre todo formación universitaria, tienen una alta demanda por el sector turístico y hotelero. ¿Por qué? Bueno, porque esos ciudadanos haitianos con formación académica universitaria no solamente tienen los conocimientos en la carrera universitaria que han estudiado, sino que también dominan 2, 3 y más idiomas. Muchos de ellos hablan su idioma natal, que es el creol, pero hablan francés, hablan inglés. Muchos de ellos también hablan francés con una extraordinaria fluidez. Y por vía de consecuencia se convierten en una mano de obra, en un recurso mucho más válido, mucho más rentable para el sector turístico y hotelero, que demanda del multilingüismo, que demanda del manejo de varias lenguas, de varios idiomas, y que por vía de consecuencia, entonces, este recurso humano es mucho más valioso, mucho más pertinente, mucho más rentable para el desarrollo de nuestro turismo. Pero habría que pensar, si no choca esa información ofrecida por la Organización Internacional para las Migraciones de que mañana sábado van a inaugurar ese campo para recibir a migrantes de Haití. Eso no es lo mismo que un campo de refugiados. No es el mismo campo de refugiados del que estuvo hablando la Organización de las Naciones Unidas, que le pedía a la República Dominicana, le proponía a la República Dominicana, y es un plan que tiene hace muchos años, que lo está acariciando la Organización de las Naciones Unidas, que lo está acariciando el ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, que lo están acariciando muchísimos organismos de la ONU, que han querido que la República Dominicana cargue con el pesado fardo de la crisis haitiana. República Dominicana ha tenido nada que ver con la crisis haitiana. Eso es una responsabilidad histórica del liderazgo político de Haití, de una insensible clase empresarial que nunca le ha interesado el drama humano que vive más del 95% de los haitianos, que carece de todo, hasta de esperanza, señores. Mientras el 3% de la población haitiana es dueña del 95% de las riquezas de Haití, y han expoliado ese país, lo han exprimido hasta convertirlo en un bagazo, hasta convertirlo en un estado inviable, sin instituciones, sin servicios públicos, sin protección. Han sumido a ese pueblo en el desamparo, en el hambre y en la desesperanza.
y hoy está al borde de una conflagración, de una guerra civil y que demanda la intervención urgente de la comunidad internacional. Y por eso uno piensa que Estados Unidos ya está preparando una intervención porque la situación de Haití no puede esperar más. Haití es una bomba de tiempo al punto de explosionar y el país que más afectado resultaría sería la República Dominicana porque somos el único país que hace frontera con Haití, compartimos la misma isla y por eso es que la Organización Internacional para las Migraciones ha decidido abrir en la República Dominicana ese centro para atender a migrantes porque les resulta mucho más fácil evacuarlos de la República Dominicana, mucho más barato que llevarlo a otros países. Y esa es una verdad que nadie puede discutir. Mientras tanto, vamos a ver cuál sería la reacción del gobierno dominicano, del presidente de la República, Luis Abinader, que siempre ha mantenido una posición muy férrea, muy tajante, muy invariable con relación a la posición de la República Dominicana frente a Haití, de que no puede haber una solución en República Dominicana al drama que vive el pueblo haitiano. Ahí está la realidad, señores. Como dominicanos, como país, tenemos un gran problema con nuestro principal vecino, nuestro principal socio económico, vinculado a lo que son las áreas de producción nacional agrícola, pero que ya el porcentaje tan alto que tenemos en el país ya es evidente en todas partes y es urgente que la comunidad internacional entre a Haití, pacifique a Haití y se hagan planes de desarrollos integrales que les permitan al pueblo haitiano enrumbarse hacia un país pacífico, con educación y con producción. Si garantiza la intervención internacional eso en Haití, muy pronto la República Dominicana empezará a quitarse ese sobrepeso de tanta presencia en el país, porque el nacionalismo haitiano también se impondrá al final. Si hay paz y hay tranquilidad, los haitianos retornarán la gran mayoría a Haití, a su país natal. Pero nada, ¿qué les parece, señores? Que ahí vemos ya colocada, señores, en el estudio a nuestra Valentina Campion con los avances y las informaciones más relevantes del día. Buenos días, Valentina, cuéntanos. Gracias y muy buenos días, mis queridos amigos de Matutinos Mundo. Desde el Departamento de Prensa les presento lo más relevante. Iniciamos y es que diputados de distintos partidos políticos rechazaron el pedido que hizo la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados de que República Dominicana acoja a los nacionales haitianos que lleguen al país huyendo de la situación que atraviesa Haití. Los congresistas indican que República Dominicana no está en condiciones de asumir esa responsabilidad. Esmirna Mateo nos cuenta más. A pesar de la fuerte ola de violencia e inseguridad que continúa sacudiendo la vecina nación, los parlamentarios indicaron que RD no está en condiciones de asumir esa responsabilidad y reiteraron el llamado a los organismos internacionales a intervenir. Y el país no va a aceptar las pretensiones equivocadas que tienen esos organismos internacionales para imponerle al país que se puede establecer campamentos de refugiados en nuestro país. El país está de pie, es hora de que el liderazgo nacional. Los legisladores entienden que las leyes migratorias se tienen que cumplir y establecer las sanciones correspondientes. Como es un país democrático que tenemos, nosotros respetamos ese pedimento, pero le referimos a ellos que ellos tienen que ir entonces a las Naciones Unidas, a que las Naciones Unidas sean los que vayan en auxilio y que se sumen ellos también, este organismo, que se sume a la propuesta de gobierno oficial del presidente Luis Abinader, que ha pedido que los organismos internacionales sean los que tengan que resolver el problema de la vecina isla de Haití. Explicaron que la indiferencia que ha mostrado la comunidad internacional frente a la crisis que consume Haití es porque esperan que el gobierno dominicano asuma la situación. El liderazgo político que tiene la mayor responsabilidad para tomar decisiones y el liderazgo social, realmente nos pongamos todos de acuerdo
para que tracemos una sola línea en cuanto a la defensa de lo que debe ser nuestra soberanía. Mientras sigue la discusión para establecer quiénes irán en auxilio de la vecina nación para ayudar a restablecer el orden, la ola de violencia continúa cobrando vidas, y es que en la capital haitiana de Pétionville, en los últimos días, más de 20 cadáveres han aparecido en las calles. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. En tanto, el Instituto Duartiano calificó como una arremetida contra la República Dominicana y la existencia de su bien ganada vida soberana la pretensión de la Organización de las Naciones Unidas para que nuestro país sea receptor de más nacionales haitianos ahora bajo la condición de refugiados. La entidad calificó la solicitud como una nueva agresión contra los dominicanos que pone de manifiesto el despropósito que se esconde en la inexplicable indiferencia de ese organismo mundial como el de otros de carácter regional y grandes potencias, entre ellas Estados Unidos, Canadá y Francia. Considera que el pueblo dominicano, de manera integral, monolítica y unida, tiene que amarrarse a la bandera nacional y defender con la valentía y la determinación de nuestra independencia nacional y la soberanía de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y sus compañeros trinitarios que nos legaron. Y seguimos con el tema, y es que extranjeros de distintas nacionalidades continúan saliendo de la vecina nación de Haití a causa de la crisis y la inseguridad que impera en sus pueblos y ciudades, algunos con el objetivo de cuidar su integridad física y otros por la incertidumbre y el miedo. Los extranjeros abandonan el vecino país utilizando la República Dominicana como puente e ingresan por distintos puntos fronterizos. Y pasamos a otro tema que damos seguimiento, y es que el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Restituyo, rechazó la creación de una comisión conformada por la Procuraduría General de la República para investigar las causas del incendio ocurrido el pasado lunes en el Centro Penitenciario La Victoria, donde hasta el momento las autoridades han reportado la muerte de 13 internos y aseguran que las autoridades tienen conocimiento de las causas que originaron el siniestro. Esmirna Mateo nos cuenta más. Nosotros no queremos adelantar, porque si ellos no lo hacen, nosotros lo vamos a hacer, pero queremos respetar, porque nosotros somos funcionarios públicos, queremos respetar que ellos terminen la investigación, si no nosotros vamos a decir qué fue lo que pasó. Juan Dionisio Restituyo insistió en que las autoridades saben las reales causas que provocó el fuego, que ha dejado hasta el momento 13 víctimas mortales y una cantidad indeterminada de lesionados. Todo el sistema carcelario está investigado, está denunciado, toda la Procuraduría sabe, porque la Procuraduría que maneja eso sabe. No hay que formar comisión. Yo estoy en desacuerdo totalmente con eso, la magistrada perfectamente sabe lo que pasó ahí. No hay que formar comisión. De esa cárcel primero hay que cerrarla, demolerla, ya. Si todos esos presos de ahí hay que trasladarlo todo, cerrar La Victoria. Sin embargo, para el presidente de la Comisión Permanente del Ministerio Público en la Cámara de Diputados, Carlos Sánchez, es necesario darle un voto de confianza a esta comisión. Hay presos que son preventivos, que posiblemente estaban internos en la cárcel La Victoria por una simpleza, sin embargo están ahí juntos con internos que ya están cumpliendo una condena hasta de 20 años. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que desde la comisión trabajar conjuntamente con el Ministerio Público para irla organizando y tratando de que sean resueltas ya de manera definitiva. Mientras que para el diputado José Horacio, la tragedia ocurrida en La Victoria debe servir para que de una vez y por todas el sistema penitenciario de la República Dominicana sea reestructurado. Nosotros entendemos que lo que acaba de pasar en la cárcel de La Victoria tiene que ser un llamado de alerta para fortalecer y mejorar las condiciones en todos los centros penitenciarios del país, que garanticen un mínimo de dignidad y de seguridad, que esto no se vuelva a repetir. Y creo que hay que adoptar todas las medidas en esa dirección. El Estado no puede recluir a ninguna persona y no garantizarle una dignidad, una seguridad, mínimos de garantía de que no va a perder la vida mientras ha sido detenido, o su integridad física y personal.
Las autoridades informaron que aún no se descarta la posibilidad de que aparezcan otras víctimas debajo de los escombros del penal de La Victoria. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Mientras, el presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas del incendio ocurrido en la cárcel La Victoria en estos momentos de dolor y conmoción nacional. Extendemos nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad a las familias y seres queridos de las víctimas del trágico incendio que afectó una parte del recinto penitenciario La Victoria, escribió Leonel Fernández en sus redes sociales. El líder de la oposición política dijo que ante esa tragedia, el gobierno debe realizar una investigación rigurosa y exhaustiva que ponga de manifiesto las causas que provocaron el fatal siniestro. Pongamos fin a la indiferencia y la falta de acción ante la crisis penitenciaria, cuya reforma y modernización habíamos iniciado durante nuestro periodo de gobierno, agregó Fernández. Y en otro orden, el gobierno presentó el nuevo reglamento de aplicación de la Ley 340-06 para fortalecer la eficiencia y sostenibilidad del sistema de compras y contrataciones públicas, normativa en la que, según el presidente Luis Abinader, se fortalece la transparencia institucional. Vanessa Valdés con los detalles. La renovación del reglamento había entrado en vigencia el 14 de marzo y viene para dar respuesta al país sobre las contrataciones públicas que se realizan. Este reglamento nos va a permitir eficientizar, Carlos, y controlar más, que son los dos objetivos que nosotros tenemos que buscar en esta dirección. La ley tiene 2 años en el Congreso Nacional. Dicho reglamento será de uso obligatorio con dicho manual que ya se aprobó. La ley 340-06, que crea el reglamento de compras y contrataciones, se encuentra en el Senado de la República y el jefe de Estado exhortó a los congresistas a aprobar dicha pieza para este año. Esto debemos de aprobarlo cuanto antes. Desgraciadamente en estos últimos días pues todo se politiza, pero vamos a seguir insistiendo porque no debe de pasar este año sin aprobar esta modificación. No debe de pasar el año 2024 para seguir avanzando. El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, expresó que la normativa incluye estudios previos sobre el criterio de sostenibilidad, asimismo un sistema electrónico de contrataciones públicas que habilitarán y nuevos documentos que las autoridades gubernamentales tendrán que regirse. Y a través de la debida diligencia de las contrataciones hemos detectado irregularidades, incumplimientos de proveedores que van desde falsificación de documentos, entiéndase, falsificación de registro de proveedores, falsificación de declaración de impuestos, declaración de títulos universitarios, falsificación de carta al fabricante, entre otros. En ese tenor se le advirtió a los funcionarios del Estado que habrán fuertes sanciones a quienes violenten el reglamento y que habrán suspensiones e inhabilitación. El funcionario también precisó que fueron creados 3 nuevos documentos estándar para uso de las instituciones. También contribuirán al cumplimiento de la normativa vigente y dicho reglamento contará con un sistema electrónico para la firma digital. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Gracias, estamos aquí de regreso, señoras y señores. Ustedes que son los mejores, continúan el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo, que somos televisión global, televisión educativa, desde la República Dominicana para el mundo. Ha llegado el momento de unos comentarios de temas de actualidad y empezamos con nuestro compañero, el periodista José Tomás Paulino. José Tomás. Muchas gracias, Marino. La situación del ex procurador general de la República, su situación legal, su compromiso penal, se agrava cada día más, se compromete cada día más en la medida en que va avanzando el juicio preliminar. Y lo digo porque ayer el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, el juez Amaury Martínez, aplazó para hoy
el conocimiento de una audiencia en la que debía responder a un pedido de variación de medida de coerción de una de las imputadas en el caso conocido como Medusa, el caso de corrupción o de supuesta corrupción conocido como Medusa, que tiene como principal imputado al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Me refiero a la ingeniera Jenny Marte Peña. Y precisamente el juez de la instrucción pospuso para hoy el conocimiento de esa solicitud de variación de medida de coerción debido a que esta imputada estaría conversando con el Ministerio Público para llegar a un acuerdo de declararse culpable a cambio de una sentencia más benigna, de una sentencia menos gravosa en un posible juicio de fondo. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando, señores, de una funcionaria de un área neurálgica vital de la Procuraduría General de la República que dirigió Jean Alain Rodríguez, porque ella era la encargada del plan de humanización del sistema penitenciario de la Procuraduría General de la República. Entonces, con ella ya sumarían 8 los imputados en el entramado de corrupción, de soborno, de estafa contra el Estado, según el Ministerio Público, que ya habrían negociado con el organismo persecutor declararse culpable de los cargos que les imputa el Ministerio Público, a saber, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, falsedad en escritura pública, asociación de malhechores, lavado de activos, peculado y todos los demás. Son fuertes cargos que en el caso de que sean comprobados por un juez, que conozca el juicio de fondo o que sean declarados culpables, bueno, pues que establecen penas y sanciones fuertes para estos imputados. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Bueno, llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, declararse culpable y negociar una pena inferior a la que establece el Código Penal de la República Dominicana en el caso de que sean encontrados culpables. Según el expediente, Marte Peña solicitaba el 20% a los suplidores de la Procuraduría General de la República, dirigida por Jean Alain Rodríguez, a suplidores y contratistas, y en algunos casos ese porcentaje subía como soborno a cambio de que fueran beneficiados por las licitaciones. Todo eso está detallado en la acusación presentada por el Ministerio Público. Este proceso judicial involucra a 41 personas y 22 empresas vinculadas a una supuesta red a cargo del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Entonces, ¿por qué digo que en la medida en que mayor cantidad de imputados deciden negociar con el Ministerio Público para declararse culpables y obtener una sentencia más benigna, una pena mucho más suave? ¿Por qué? Porque nadie que no esté seguro de que definitivamente en el conocimiento de un juicio de fondo va a resultar condenado, va a negociar con el Ministerio Público. Todos los que están negociando con el Ministerio Público es porque están convencidos, y así se lo ha sugerido sus abogados. Así se lo han sugerido sus abogados. Negocia con el Ministerio Público en esta etapa preliminar. Porque estamos en la etapa preliminar, la etapa en la que el Ministerio Público puede hacer esa debida diligencia, una debida diligencia que está consignada en el Código de Procedimiento Penal de la República Dominicana. O sea, el Ministerio Público puede negociar con un acusado o con varios acusados
que se declare culpable de los cargos que les imputa a cambio de una sentencia más benigna. Entonces, ¿por qué digo esto? En la medida en que más personas imputadas en el caso Medusa se declaran culpables de los cargos que les imputa el Ministerio Público, más probabilidades hay de que Jean Alain Rodríguez, que es la figura principal de este entramado que dice el Ministerio Público que defraudó al Estado Dominicano con miles de millones de pesos, que no sabremos cuántos son, entonces hay más probabilidades de que Jean Alain Rodríguez resulte condenado en un juicio de fondo por los cargos que les imputa el Ministerio Público de la República Dominicana. Entonces, deberemos esperar cómo avanza este juicio preliminar, a ver entonces cuántos más deciden negociar con el Ministerio Público a cambio de una sentencia más benigna que de alguna manera agrava la situación legal de Jean Alain Rodríguez. Bueno, señores, pasando ya a otro tema, y es la parte ya política. En esta semana yo quería compartir con ustedes la información de que vimos un spot muy interesante del candidato a senador por el PRM, Guillermo Moreno, dentro de la sede del Senado. Él hablaba sobre su propuesta de seguridad ciudadana, un mensaje muy emotivo, donde una niña entraba al Senado. Ella tomaba el micrófono, decía que quería que su madre llegara en horas de la noche, que no quiere quedarse esperándola, entre otras cosas. Mas, sin embargo, el video fue muy emotivo, todo muy bonito, pero hay un trasfondo de todo esto, señores, y es que está prohibido de que los candidatos, sea alcalde, sea a nivel presidencial, vicepresidencial, senadores, etcétera, graben en instituciones del Estado. Incluso en el artículo 210 de la ley electoral sobre el uso de instituciones públicas para la promoción de candidaturas, como fue en el caso de Guillermo Moreno, que incluso lo subió, el presidente lo compartió en su cuenta de Instagram e inmediatamente lo quitó. Pero es que le dijeron, no, presidente, tiene que quitar eso porque primero hay un niño, en este caso una niña que va caminando en esta institución. El uso también de imágenes con niños no está bien. Pero también usar una institución del Estado tan solemne como es el tema del Senado, donde él aspira llegar. Entonces tenemos que, dice el artículo 210 de la ley electoral, ay, mírenlo allí. Yo creo que podemos escucharlo brevemente, si producción cree, para que el público pueda... Hola. Yo nunca quiero que sea de noche. Porque mi mamá sale tarde del trabajo y no la puedo cuidar en el camino. ¿Con quién tengo que hablar para no tener miedo? Trabajaré para la reforma de la policía y de la justicia para garantizar así la seguridad de los dominicanos. Ya no tendrás miedo. Señores, muy emocional el video, porque de verdad hay que decirlo. La niña lleva como un mensaje que uno, caramba, y es lo que se vive día a día, el tema de la seguridad ciudadana, la delincuencia, la inseguridad, el miedo de que usted no pueda ver a un familiar llegar a su casa. Aquí hay dos puntos. El primero, yo le decía a ustedes que el artículo 210 de la ley electoral sobre el uso de las instituciones públicas para la promoción de candidaturas no podrá utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos o partidos, agrupaciones o movimientos políticos a cargo de elección popular. Es lo mismo, por ejemplo, de que yo vea a Abel Martínez o al doctor Leonel Fernández hacer un video de su campaña, un spot publicitario dentro del Palacio Nacional. ¿Lo harían? No creo, porque eso lo establece la ley 210, el artículo 210 de la ley electoral, de que esto debe ser, que esto no se puede llegar a cabo. Pero, señores, sobre todo, aquí hay un punto. Miren, si usted es el candidato, en este caso del PRM, del gobierno, ¿verdad?,
que está ahora mismo en esta gestión, el candidato a senador por el PRM, aunque usted de otro partido, en este caso Alianza País, ¿cómo usted va a llevar un tema o una propuesta de la reforma policial? Porque entonces usted está diciendo de que hay inseguridad, como dijo la niña, hay inseguridad, hay delincuencia, la reforma policial no está funcionando. Entonces usted está haciéndole contra al mismo partido que lo llevó a usted como candidato a senador. ¿A qué le digo contra? Bueno, que usted está diciendo de que el gobierno actual no ha solucionado el tema de la delincuencia, que el gobierno actual no está solucionando el tema de la seguridad o no lo ha solucionado, el tema de la reforma policial que ha sido tan crítico a nivel nacional este tema, y usted está llevando una propuesta desde el Senado para la reforma policial, es decir, entonces, que el PRM en este caso no ha garantizado la seguridad ciudadana, ni tampoco el tema de la reforma fiscal. Entonces, ¿cómo usted, si es candidato de este partido, usted está llevando un tema contrario a lo que está promoviendo el partido? Entonces, ese es el segundo punto. También quería resaltar que el consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Roger Pujols, aclaró que el uso de edificaciones o instituciones estatales para promociones de candidaturas o proyectos políticos está prohibido. Por eso fue que el video salió de circulación inmediatamente. Entonces, él dice que no se puede usar una edificación institucional para anunciar aspiraciones políticas. Una cosa es usar una foto que te hayan tomado en el marco de una campaña electoral y otra muy distinta al uso político de una sede institucional, explicó el mandatario. Entonces, él realmente quiere, a través de esta propuesta, llevar el tema de la seguridad ciudadana, demostrando o diciendo más bien con esto de que el gobierno no ha tenido una iniciativa pues que pueda garantizarnos en este sentido. Señores, yo no sé qué es lo que le está pasando a Guillermo Moreno, no sé qué equipo político a él lo está asesorando, que lamentablemente en vez de él avanzar, es un paso atrás que da, porque así fue con el himno aquel, usted se recuerda el 27 de febrero, el himno de los Estados Unidos, y ahora con este spot de campaña que es fundamental ahora mismo para usted llevar este mensaje, pero también el tema de campaña que llevó. Entonces, no sé quién lo está asesorando, pero yo le recomiendo, señor Guillermo, de que usted pueda ver qué es lo que está pasando con su equipo, que no lo están ayudando. Marino. Ahí es, Lorena. Yo, a propósito de la gran oleada y la gran campaña que ha iniciado este gobierno desde el principio de llegar al poder, de ofertar dinero, poder, posiciones, reelecciones a cargos públicos, privados, electivos, no electivos, yo he llegado a hacerme la siguiente pregunta. Todos los hombres tienen un precio. Y hago esta reflexión precisamente en la antesala de la Semana Mayor, la Semana Santa que empieza el domingo con el Domingo de Ramos, la llamada entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que siendo el Hijo de Dios, el dueño de todo, entró en un burrito que lo mandó a tomar prestado. Y un burrito que era un animal, digamos, hasta despreciado para gente muy pobre. Jesús pudo haber entrado en camello o en una carroza, pero él prefirió dar ese ejemplo de la humildad y la sencillez del Dios poderoso. Entonces yo me pregunto, cuando usted observa el panorama nacional en la República Dominicana, usted tiene que empezar a reflexionar y hasta preguntarse cuál es su precio frente a las ofertas que viene haciendo el gobierno, donde políticos históricos de partidos tradicionales, de la propia partidocracia y también de los pequeños partidos, no han resistido la oferta económica, la oferta de poder, la oferta de posiciones sólidas para apoyar al candidato oficialista. Y han sido tan onerosas las ofertas que muchos no se han podido resistir.
sea, le han llegado al precio. Y yo quisiera decir que si hay algo que hay que agradecerle al PRM en el poder, si hay algo que hay que agradecerle al presidente Luis Abinader Corona, es que ha puesto en evidencia la doble moral que muchos políticos dominicanos han venido cargando durante sus años, porque aquellos que se sentían impolutos, incomprables, han dado la callada por respuesta. Han pasado, señores, nunca se había visto en este país. Siempre hemos visto transfugismo, pero en dimensiones mínimas y sin muchos escándalos. Ahora, este gobierno pasará a la historia como el gobierno que evidenció, pero de una manera exponencial, la bajeza y la falta de dignidad, la doble moral de una clase política que lo único que han vivido en un pose, pero que ante las ofertas fuertes que le ha dado este gobierno, que le agradecemos eso a Luis, han evidenciado que no eran serios nada, que se han negado, señores, y han traicionado las bases de sus propios partidos para pasar a posiciones en un gobierno que le ha ofertado más. Se ha evidenciado. De manera que ahora que se inicia la Semana Santa, la próxima semana, y que la palabra cuaresma viene de 40 días que duró el Señor en el desierto, en oración y en reflexión, para ya dar ese paso donde fue golpeado, crucificado, muerto y después resucitado, que el pueblo dominicano en esta etapa, en un año electoral que apenas 2 meses para nosotros entrar en este proceso de las elecciones del 19 de mayo, tenemos que reflexionar en cuaresma y ver que la gente se pregunte, porque hoy la tentación es ¿cuánto vale tu lengua? Para callar o para hablar a favor de. ¿Cuánto es que tú cuesta? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es el precio de tu plataforma? ¿Cuál es el precio que hay que pagarte para que te sume un proyecto reeleccionista? Dime cuánto es y te doy. Y entonces me recuerden ese paralelo al Jesús que está en el desierto, en oración, y lo dice específicamente el Evangelio. Jesús va al desierto a ser tentado por el diablo. Pero la gran lección que nos da Jesús es que ante las ofertas de dinero, ante el hambre que estaba pasando Jesús, que estaba en oración y en ayuno, el diablo le ofreció comida. Ante esa inclinación del ser humano por el poder, el diablo le ofrece poder sobre la tierra. Y Jesús mandó el diablo al diablo. Lo mandó al diablo. Hay que agradecer a esta gestión de este gobierno porque le ha hecho un gran favor al pueblo dominicano para conocer los líderes y dirigentes de los otros partidos. Esos que tienen precio. Esos que valen desde 500 pesos hasta 500 millones, 1.000 millones, no se sabe cuánto, pero tienen precio. Ahora termino diciendo, al final de la gestión de Luis Abinader en lo adelante, este pueblo va a tener que hacer algunos monumentos a los hombres y mujeres que tienen dignidad, que no se metieron la lengua en los bolsillos y que no sucumbieron ante la oferta de la limosna tan grande que le ofreció el gobierno. Y dice un dicho que cuando la limosna es grande, hasta el propio santo duda. Gracias a todos ustedes que nos conceden el favor de continuar con nosotros en Matutino Su Mundo. Hoy tenemos aquí un equipo pesado, un equipo élite con el que podemos analizar temas
temas muy diversos. Hablaremos de economía, hablaremos de la situación de Haití, del impacto que podría tener en la República Dominicana esta situación de Haití. Está a mi derecha Luis Humberto Vargas, economista y sociólogo. A mi izquierda, Luis Guzmán, arquitecto y activista social. Y aquí tenemos a nuestros invitados, los invitados de ellos y de nosotros, y todos ustedes. Julio César Holguín, obispo emérito de la Iglesia Episcopal en la República Dominicana, y José Dunker, decano de la Facultad de la Salud de la Universidad Nacional Evangélica. Brevemente se integrará también a este panel el señor Lorenzo Mota King, director del Servicio Social de Iglesias Dominicanas. Ustedes son los protagonistas en este segmento, ustedes son los expertos. Don Luis Guzmán. Gracias, bienvenidos por recibirnos una nueva vez y poder compartir con todos ustedes estas experiencias que queremos intercambiar, dada la situación de nuestro vecino Haití, con personas que tienen un profundo conocimiento tanto de la situación, no de ahora, sino de la que hemos venido arrastrando durante varias décadas y desde el siglo pasado, que se han acumulado y producido esta situación que está padeciendo el pueblo de Haití, que ahora amenazan con una nueva invasión adicional a la que han mantenido y tienen desde fuera. O sea, solución, me excusan en otros programas que hablan la solución. No, señor, esto no es de solución. Es identificar un proceso, un plan, programa continuo, interno, con la población directa. Nada de armas, nada de invasión. ¿Cuánto, Luis Humberto? O sea, usted no le llama intervención, sino invasión. Es que no, es una invasión, por Dios. La han mantenido hasta hoy Occidente. Bueno, para mañana a las 9 de la mañana, la Organización Internacional para las Migraciones ha anunciado la apertura de un centro para recibir a migrantes haitianos que precisamente están huyendo de esa situación, de esa escalada de violencia y de represión y de terror en la que han sumido las bandas criminales a Haití. ¿Cómo evalúan ustedes esa decisión? Y si no se contrapone ese anuncio hecho por la Organización Internacional para las Migraciones con la posición férrea que ha mantenido el presidente de la República, Luis Abinader, que lo ha externado en todos los escenarios internacionales de que no podrá haber solución en territorio dominicano a la aguda crisis de Haití. ¿No contradice ese anuncio de que vamos a recibir en República Dominicana, en el este del país, en Punta Cana, es que no hay contradicción. He dicho que en Haití lo que hay hasta ahora ha sido una invasión de los grupos de poder del imperio que no lo ha dejado actuar. Estos grupos vamos a decir, que hablan sobre las migraciones, etcétera, responden a la misma situación de caos. O sea, ¿qué es lo que va a ocasionar una colaboración armada para procurar la seguridad, la paz, la tranquilidad? Eso es lo que va a ampliar. Luis Humberto. Sí, yo sugiero que escuchemos estas voces autorizadas de las iglesias evangélicas y cristianas, tanto el obispo emérito Julio César Holguín, así como el pastor José Dunker, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Evangélica, me puede corregir. Sí. Y sobre ver qué opinan ustedes, cuáles son esos puntos que pudiéramos decir clave para poder entender los problemas que hay, esta tragedia, esta crisis en Haití, así como también el impacto que tiene en República Dominicana, y también escuchar, ¿verdad? Siempre con un espíritu cristiano, porque son sugerencias, recomendaciones que lo único que persigue es, y creo que en ese sentido hay un consenso de que debemos de tratar de buscar la solución. No siempre las vías, los métodos son coincidentes, pero el objetivo final
es de que Haití pueda vivir en paz y la gente pueda tener un mejor nivel y calidad de vida, y también se pueda garantizar la seguridad, no solamente integridad física, sino también sus patrimonios y bienes. Cualquiera de los dos puede empezar. Bueno, yo pienso que hay dos lados del asunto. Una es la crisis en Haití, la crisis política en Haití, y el otro lado es nuestra actitud como país hacia el inmigrante haitiano. O sea, son dos temas importantes y que se deben diferenciar. Yo quiero afirmar sobre... Y el dominico haitiano, que no es el inmigrante haitiano, sí, que se ha olvidado. Sí, y se lo digo porque usted acaba de escribir un importante libro tratando el punto. Sino cuando digo el inmigrante, estoy pensando en todo lo que implica el inmigrante. Está bien. Sí, gracias por esa observación. No, mira, sobre la situación política de Haití, yo quiero decir que el camino correcto es que Haití busque salidas a su situación. O sea, no hay ayuda externa. Yo no creo que haya ejemplo de un país que resuelva una situación porque vienen de afuera a resolvérselo. Ni con ejército, ni con nada. O sea, tienen que ser las fuerzas políticas haitianas que hagan un espacio para la concertación. Yo tengo la impresión, no tengo toda la información, pero tengo la impresión de que la mediación de CARICOM está bien encaminada. No tengo todos los datos, pero creo que ellos han logrado un consenso y están allí arribando a un gobierno provisional. Yo quiero decir que ese sería el camino correcto, que las fuerzas políticas haitianas lleguen a un acuerdo como lo hicimos nosotros con García Godoy en el 1966. Con todas las imperfecciones y todos los parches que se han metido en el camino, porque nosotros somos un país no completamente independiente, nosotros dependemos de los Estados Unidos en gran parte, y todo lo que pasa aquí casi tiene que pasar primero por allá, pero de todas maneras, la gran diferencia entre nosotros y Haití es que nosotros desde el 66 tenemos estabilidad política, cosa que no ha logrado Haití, y nosotros lo logramos después de ese acuerdo con el gobierno de García Godoy, que hizo su papel de mediador y planteó un escenario imparcial para que se celebraran elecciones. Han pasado muchísimas cosas, fullerías en el camino, pero de todas maneras se ha mantenido la estabilidad, y pienso que para Haití el camino sería el mismo, de que un acuerdo permita la estabilidad, y ojalá que eso significara también acuerdo político para reivindicar sus riquezas y que haya un régimen político que reivindique las conquistas sociales de toda la población. Ok, vamos a ver ahora qué piensa Julio César Holguín, obispo emérito de la Iglesia Episcopal. ¿Qué mirada le dan ustedes a este tema, por ejemplo, de las migraciones, de esa situación de agravamiento de la crisis de Haití que está empujando a todos los haitianos a salir de su país como puedan? Algunos lo hacen por la frontera hacia el territorio dominicano, pero otros se aventuran en yolas y en botes y otras embarcaciones intentando llegar a Estados Unidos. Están huyendo los haitianos a una situación de extremada violencia que no les deja otra salida. ¿Cuál es la mirada que tiene la Iglesia Episcopal de esta situación? Bueno, realmente la situación es de preocupación mundial, debería ser de preocupación mundial. Desafortunadamente, Haití ha vivido en los últimos, digamos, 50 años o más, de un problema a otro, en términos de dictaduras, de gobiernos que, la cantidad de gobernantes que ha tenido y que duran poco tiempo, me ponen, después de la dictadura de los Duvalier, cuántas ocupaciones militares ha habido en Haití, ¿verdad? La última de la MINUSTAH. De la MINUSTAH. Y que no dio ningún resultado porque todo el problema se mantiene ahí empaquetado. Mientras tanto, ahora la situación se ha tornado mucho más difícil porque no se había tenido un
un escenario de tanta violencia, de tanto terror, de tanta inseguridad, que ha prácticamente colapsado lo que podía haber quedado de Haití en términos de Estado. Entonces, uno puede ver, intenta ver en lo que es Haití, una luz al final del túnel, pero no hay luz. Esa luz no se alcanza a ver. Es como si estuviéramos en un ambiente de estar atrapados. Ha colapsado el sistema de salud, el sistema de seguridad de los ciudadanos, en fin, que ese cuadro lo que produce es, o lo que tiende es a llevar a la gente a tratar de salir, a como dé lugar. Y por eso la cantidad de embarcaciones que cruzan el mar tratando de llegar a un territorio seguro donde también pueden tener su subsistencia, otros que tratan y logran cruzar la frontera dominicana, muchas veces apoyados, respaldados por la corrupción que se da en quienes tienen que controlar la frontera. Pero la gente lo que está es como, hay que tomar en cuenta el derecho a la vida que tiene cada ser humano, el derecho a alimentarse, el derecho a la seguridad de sus hijos. Entonces, cuando usted tiene un cuadro así, pero las partes no se ponen de acuerdo, mientras más oscuro se ve el túnel, la gente está diciendo, aquí yo no veo solución. Evidentemente, ahora hay un intento, ¿no? La clase política, incluyendo también la sociedad civil, parte de la sociedad civil. Acabamos de ver que, en principio, no sé cuántos han estado constituyendo lo que pudiera ser el grupo que va a conformar el llamado Consejo de Estado, si se puede hacer así, Consejo de Gobierno. Es un consejo presidencial que tiene 7 integrantes, en el que estarán representados la clase política, tanto vinculado al partido que gobernaba Haití, como la oposición política, la élite empresarial y también las organizaciones sociales. Que no representan al pueblo. Incluyendo un líder religioso, un pastor, que está dentro del grupo que han marcado por ahí de los 7. Entonces, ese es no, de los 9. Bueno, como observador. Sí. Porque hay 7 que tendrían derecho a voz y voto y 2 están en calidad de observador. Bueno, la Iglesia Católica fue designada en principio porque era alguien que el que se le está entregando esa facultad es a Henry, junto con la gente de CARICOM, y declinó. O sea, solo para información. Sí, bueno, lo que podemos decir es que tienen ya establecido el grupo con sus nombres, han estado barajando, algunos se han salido, los han cambiado, han sido sustituidos. Finalmente, ahí... No, y otros se retiraron y volvieron, como es el caso de Petit de Salí, que es una fuerza política. Ahí veíamos a Antonio Gutiérrez, de la ONU, que estaba celebrando y aplaudiendo que ya finalmente se llegó a esto. Ahora, la pregunta es, ¿y después qué? ¿Qué va a pasar? Usted constituye, nombrarán un primer ministro, ¿y qué va a pasar después de esto? ¿Cómo se va a manejar? ¿Qué participación tiene en todo esto el liderazgo de las llamadas bandas? Algunos le llaman guerrillas, que no son bandas. Otros terroristas. Terroristas, y de todo le llaman, como ocurre en muchos lugares, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Aquí le llamaban gavilleros, ¿verdad? Cuando la ocupación norteamericana, a los que estaban oponiéndose a la ocupación norteamericana, gavilleros, ¿verdad? Entonces, la pregunta es esa. ¿Se va a traer esa gente a la mesa del diálogo? ¿Se va a decretar una amnistía donde se diga todo el que abandone las armas y se recoja, de ahí en adelante ya no habrá? Esa pudiera ser una alternativa. Pero ¿quién eligió a los 9? Luis Humberto, Dunker, Pastor, o sea, ¿quién los eligió? Fue una selección de los mismos grupos de países que han venido ocasionando toda esta situación, que han estado interviniendo y invadiendo Haití. Y la situación de Haití, a lo que más nos afecta, aparte de al pueblo haitiano, es a los dominicanos. Sí, no, pero yo pienso que
ha habido una representación de la fuerza política de Haití, que CARICOM ha abierto un espacio que yo creo que debemos celebrar. Yo creo que debemos celebrar ese espacio de concertación que puede tener sus fallas, pero señores, en un momento de oscuridad, tú tienes que buscar una luz en el camino para abrirte paso. La luz al final del túnel. Sí, no, yo pienso que ese es un camino que todos debemos apoyar. Y quiero decir algo muy importante, y es que esa inestabilidad política de Haití la vivimos nosotros en toda nuestra historia, hasta esta última etapa. O sea, la época de Concho Primo fue lo que caracterizó nuestro país después de la independencia y todo lo demás. Y no había 3 presidentes elegidos de manera sucesiva, de manera ininterrumpida. Y es desde el 66 que nosotros tenemos estabilidad política. Haití no lo ha logrado. Y yo pienso que República Dominicana y la comunidad internacional debe prestar apoyo a esta junta, a este consejo de gobierno, como lo hicimos nosotros con el Consejo de Estado, el triunvirato, buscándole salida, que por fin, por lo menos desde el punto de vista político, encontramos una salida. Una salida, doctor Dunker, secuestrada por unos sectores oligárquicos que son los que han venido controlando esa política en República Dominicana. O sea, no es la expresión tampoco real que responde a los reales y verdaderos intereses del pueblo dominicano. Son sectores que controlan y dominan. Pero ¿qué otra alternativa tienes? Allí es que o va. sea, si tú rechazas eso, ¿cuál es la alternativa que vas a Tiene que haber una participación directa de una forma del pueblo. Sí. Esto no es de solución, esto es de identificar un plan proceso durante el tiempo donde active y procure la población participar. Esto va a coger décadas. Pero pues espérate. ¿No podría este Consejo de Gobierno convocar elecciones próximamente y que allí comience a establecerse un orden institucional? Se integra ahora a nuestro panel el pastor Lorenzo Motaquín, director del Servicio Social de Iglesias Dominicanas, en sustitución del arquitecto y activista Luis Guzmán. Pastor, en el segmento anterior, antes de irnos a la pausa, hablábamos de la convulsionada situación de Haití, agravada por esta situación de violencia y de actividades terroristas que están llevando a cabo las bandas, y la propuesta hecha por el CARICOM para la integración de un consejo presidencial que ya de hecho se está siendo conformado, que ya ha sido conformado por 7 personas, representantes de los partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, del empresariado, un representante de la Iglesia Católica y otro más en calidad de observadores que no tendrían poder de voto. Estamos hablando de 9 personalidades representativas de los sectores más importantes de Haití. Y estábamos hablando aquí en el panel de la viabilidad, de la posibilidad de que ese Consejo Presidencial pueda crear las condiciones mínimas para convocar a unas elecciones que elijan a un presidente de la República, a un primer ministro, y poner a Haití en el cauce mínimamente posible para llegar a cristalizar la anhelada estabilidad, la fortaleza de las instituciones y solución de las crisis. Como no, muchas gracias. Para mí siempre es un placer estar aquí y compartir con ustedes en este espacio y ya con nuestros distinguidos hermanos que han hablado ya ampliamente sobre este tema. Pero yo pienso que nosotros vivimos cometiendo siempre el mismo error cuando se trata de Haití. Porque yo creo que queremos siempre solucionar el problema por la vía más fácil. Y realmente la vía fácil nunca trae resultados positivos, ¿no? Esa comisión que se eligió en CARICOM, se eligió en CARICOM. Ahora, para tú tener una comisión que sea efectiva, tiene que garantizar que esa comisión de gobierno pueda gobernar. Y para que una comisión pueda gobernar, tiene que haber ciertas condiciones. ¿Cuáles son los grupos que están en conflicto en este momento en Haití? ¿Quién tiene en este momento el dominio del terreno en Haití? Las bandas.
Las bandas criminales. Están involucradas en eso la gente que tiene control de Haití. Entonces, puede ser la mejor comisión, la mejor seleccionada, pero si los grupos que tienen control del terreno no están en control, no están ni siquiera mínimamente considerados, ¿cómo van a gobernar? ¿Qué garantía se le va a poner a esa comisión de gobierno para que pueda gobernar? O sea, ¿usted sugiere entonces que sean integrados a alguno o varios representantes de las bandas, de las pandillas criminales? Había que agotar un proceso primero con esto. Inclusive, esta comisión puede decir mañana, vamos a convocar elecciones en 5 meses, y pueden convocar elecciones, elegir el mejor presidente, podrá gobernar con ese nivel de inseguridad y de control casi absoluto que tienen las bandas. Eso no es posible. Entonces yo creo que lo importante aquí es cómo podemos poner control sobre la banda, y hay 2 vías para eso. Una vía es cómo la enfrentamos para poder neutralizarla, cosa que es muy difícil en este momento, y lo otro es cómo nos sentamos con ellos para ver cómo logramos que ellos puedan tomar un camino de contribuir con la pacificación de Haití. Entonces, esa comisión, si no se suma ese ingrediente, yo creo que no podremos tener en el corto plazo o en el mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo, una salida. ¿Y cómo negociar con terroristas, con desarmados que han sembrado el caos y el terror y que han provocado cientos de muertes en Haití? Que tienen una situación de verdadero terror, de pánico en Haití. Si se da cuenta usted que Haití fue llevado a ese estado que está hoy. Oye, cuando llegamos al clima, cuando ya no hay otra salida, pero tuvimos tiempo suficiente para poder participar en discusiones, en diálogos, en conversaciones, en negociaciones, para poder disuadir a esos grupos que estaban levantándose en armas. Porque eso no comenzó ayer. Eso tiene mucho tiempo gestándose. Eso tiene mucho tiempo armándose y cogiendo fuerza. Y lo dejamos tranquilo. No hicimos nada para detenerlo. Lo denunció el presidente Jovenel Moïse. Y eso precisamente yo pienso que fue una de las razones que precipitó su desenlace tan fatal, tan cruento, el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Él denunció que habían sectores que se estaban patrocinando bandas que se iban a apoderar del control de Haití. Perdóname, Luis, es que siempre han habido grupos armados en Haití. Desde cuando François Duvalier, vinieron después un grupo llamado los Chimé de Aristide, y ahora habían otros grupos que estaban armando. Siempre han habido, pero han convivido de manera indistinta con los diferentes gobiernos. Lo que pasa es que esta vez se dejó, y yo quiero pensar que no fue intencional, que se saliera de control. Y ahora nadie tiene el control de ellos. Por eso es que digo que es necesario contar con ese ingrediente para lograr establecer un mecanismo de gobernabilidad en Haití. Antes de que hablen los colegas, pues son, digamos, los invitados aquí son los que deben de normar esta sesión, que es la de entrevista. Mira, yo creo que nadie dice que no, de que no es negativo, de que se haya formado una especie ya de un consejo presidencial de transición, así es que se llama. Son distintas fuerzas. De todos modos, se desea lo mejor. Pero hay unos peros, ¿verdad? Ese consejo presidencial de transición no es ni siquiera representativo. Que quede claro, pero eso es lo que hay, ahí tenemos claro. Mira, solamente el primer grupo, que es el 21 de diciembre, ¿quién es que lo controla? El grupo de Henry, y son alrededor de 40 partidos, 40 partidos. Hay otro agrupamiento que reúne más de 50 partidos, o sea que no hay tal nivel de representación. Eso se convocó y además se desconoce que hay 2 votos que son coincidentes. La Balaz se le entregó una representación, pero le entregó otra a el Grupo Montana. Y no se ha dicho, no se ha informado, no se ha aclarado que la Balaz es la que dirige al Grupo Montana. Solamente
como información para que vea la complicación. De todos modos, se desea lo mejor ahí. La Balazo es el partido que lidera. Y que maneja de alguna manera el Grupo Montana. No. Es que tiene la dirección, ¿verdad? El grupo clave. Inclusive, si el que quiera leer entre líneas, el grupo de Henry, que es el 21 de diciembre, le puso al principio un solo voto. La Balazo y Montana. No hay coincidencia, pero solamente para esclarecer. Ahora bien, lo que dice el reverendo, ¿verdad?, Mota King, es verdad. Estamos delante de un problema de carácter político. Ahora, ¿cómo se resuelve el tema de los asesinatos, las matanzas? Eso ya es otro nivel, porque si no, entonces vamos, ¿verdad? Ahí hay que recuperar el planteamiento de doctor Dunker, de que hay que ver lo que es factible, lo que es viable, porque si no, entonces no hubiéramos tenido este proceso, mal que bien, bien que mal, mal que bien, que se ha producido de paz en Colombia. ¿Verdad? Son fuerzas, eran terroristas y vinculados a la droga y asesinatos y secuestros, y hasta ahora va por buen camino, porque se está llamando hasta una asamblea constituyente que puede servir de referencia a la República Dominicana. El doctor Duque. No, un momentico, déjame aclarar. Déjame aclarar. Entonces, ¿qué ocurre? Ese planteamiento que no puede quedar en el aire que hizo Mota King es clave. O sea, hemos llegado a un punto que se llevó ahí, donde hay responsabilidad de parte de las potencias. Porque el mismo Jovenel se le permitió primero que llegara a ser presidente y se violó un torneo electoral porque hubo otra vez que hacer las elecciones para que ganara Jovenel. Eso no se ha recuperado, pero no vamos a hacer historia, pero es bueno que se sepa. Y después se quedó a la brava en contra de la ley, en contra de la Constitución. Y por eso es porque se queda. No hay el grupo de poder de Miami, ¿verdad?, que tiene el control de las importaciones, es hasta ahora el que se ha identificado que ha resultado ganancioso. En Estados Unidos, solamente sí, Estados Unidos se ha inculpado a algunos, pero a nivel personal, pero no se ha visto, no se ha hecho un análisis político. Bien, entonces, ¿quién surge? Surge un impostor. Este Henry es un impostor. No hay ninguna decisión de carácter legal, constitucional, para que haya ocupado el puesto. Se le dijo, porque hubo diferentes acuerdos de que ya al 7 de febrero. ¿Y cuál fue el proyecto de él? Quedarse en el poder. Quedarse. Y a pesar de que era un país que no salía de una crisis, y con ese vacío de poder, las bandas aprovecharon la coyuntura hasta que con autorización de Estados Unidos lo dejaron fuera de circulación. Porque, que quede claro, él venía con un plan de vuelo a República Dominicana autorizado por autoridades dominicanas de que iba primero a aterrizar en República Dominicana. Y hasta ahora, el gobierno dominicano, ¿verdad?, no ha desmentido esa documentación. Es bueno que eso se sepa. Pero, ¿qué ocurre? Entonces estamos en una situación de cada día de mal a peor. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay vías, mecanismos, ¿verdad?, porque eso son los propios haitianos que tienen que buscar, de incorporar, no la banda, lo que se ha hablado de una banda que es la predominante, que es Barbecue, y otra que fue mandada por los mismos, pues, auspiciada por los mismos norteamericanos. Porque Guy Felipe, ¿de dónde sale? Sale de la nada. Fue liberado de una prisión en Estados Unidos. O sea que ahí está representado en esa banda de una u otra manera los intereses americanos. Ahora bien, hay otras bandas que no se están analizando. Ahora, por lo menos hay dos, ¿verdad?, que han tenido el liderazgo. ¿Por qué no se abre un espacio, ¿verdad?, que estamos de acuerdo con eso, para que se busque una salida en los mismos haitianos? Porque se está hablando de Kenia. Kenia lo que está hablando son de 1,000 policías. La misma ONU, es bueno que lo sepa la opinión pública, porque se habla mucho sin dar los detalles. Se necesita por lo menos 29,000 policías y más que policías, soldados para enfrentar la situación. ¿Cuánto tiene la policía haitiana? Tenía 9,000, ¿cuánto se ha reducido? A 3,000.
se estima que gran parte de esos 6.000 han ido a parar a las mismas bandas que son las que están matándose con los mismos policías. 29.000. A partir de que hubiera un presupuesto. No es posible el presupuesto en Estados Unidos. Lo que se había destinado para el financiamiento de ese grupo policial que estaba constituido por Kenia, aunque está también Benín, esos son otro país que no tiene mucha importancia, porque la punta de lanza es Kenia. Estamos hablando, que quede claro, esta intervención por parte de kenianos, estamos hablando de una policía criminal, genocida, represiva, que ni siquiera ha sido capaz de enfrentar el robo de ganado en el norte de Kenia. Es decir, que se le da una facultad de solución cuando ellos mismos ni siquiera han podido resolver los problemas. Pero veamos, situemos el caso. No van a resolver, lo que van es a agravar, porque lo que van a matar gente. Y si seguimos matando gente, entonces es un asunto de cada vez nosotros hundirnos en el infierno. ¿Tropas americanas? No. Hay que esperar que se celebren las elecciones en noviembre de este año en Estados Unidos, porque el Partido Republicano ha bloqueado cualquier contribución financiera a resolver la crisis haitiana, exceptuando, ¿verdad?, una que otra iniciativa de carácter humanitario. Entonces, aquí no queremos los dominicanos, y ya entro en la parte porque tenemos que dar el chance, no queremos asumir que en el caso de Haití, donde se decide en Estados Unidos, y Estados Unidos se tiene que decidir a nivel del Congreso, y Trump, que es el que lleva hasta ahora la posibilidad de ganar, tiene una ofensiva no solamente contra los haitianos, sino contra los hispanos, contra los migrantes, incluyendo los dominicanos, que, dicho sea de paso, no hay un solo cónsul, no hay un solo embajador, no hay un solo funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y no hay un solo diputado, un solo senador que se haya pronunciado en defensa de los derechos de nuestros parientes en Estados Unidos. Da vergüenza. Ahora bien, la parte, digamos, dominicana, no puede ser peor. ¿Por qué? Porque se está hablando de poblado en Haití, pero ¿quién es que ha dejado entrar estos cientos de miles de haitianos? Se ha dejado entrar por la frontera, los mismos guardias son los que lo han dejado entrar, porque las visas, que son la gente que viene, usted sabe cómo es que se entregan gran parte de esas visas. Los consulados están cerrados, se venden en supermercados, se venden en salones de belleza. ¿Y cuándo usted ha visto que visas son vendidas? Y el gobierno todavía no ha querido aclarar su compromiso de la solución del canal. Se le dijo que estaba equivocado. Y ese es otro problema. Es decir, que no me vengan a mí con el cuento de camino de los refugiados y cosas. No, nosotros tenemos un tratado que lo firmamos en 1951. Se ratificó el protocolo en 1967. Si usted quiere repudiar un tratado, eso tiene que ir al Congreso. El presidente no tiene autoridad, a menos que alguien me lo demuestre, porque aquí tenemos muy serios problemas desde el punto de vista institucional, legal, y yo lo que quiero es lo mejor para el presidente, para esta presidencia, que termine su periodo y que un evento electoral sencillamente se pueda decidir de la manera más democrática. Pero hay que decir que ya nosotros tenemos una crisis electoral en República Dominicana, porque este diferendo que hay entre la presidencia de la República y organismos internacionales que nos pueden sencillamente aplastar a nivel internacional, porque es un país pequeño. Mira, el presidente no tiene la capacidad y el poder para poder enfrentar la comunidad internacional. Además, usted no puede estar llamando comunidad internacional y sencillamente cuando comience a actuar decirle que no. Hay una contradicción que hay que resolver ya aquí en República Dominicana, porque nos puede costar muy caro, pero muy caro. Y eso no lo está viendo el presidente. ¿Por qué? Yo lo puedo decir, ¿verdad? Y puede ser que esté equivocado, no lo dudo. Está mal asesorado. Y como está muy mal asesorado,
está metiendo la pata en este problema. Vamos a tener ahora la visión del doctor José Dunker sobre esta posición del pastor Motaquín en el sentido de que no sería fructífero este Consejo Presidencial si no integran la participación de representantes de esas bandas, o por lo menos de las bandas que han asumido su responsabilidad en toda esta situación de desastre y de violencia que vive Haití. No, yo creo que Mota tiene razón en el sentido de que esta comisión de gobierno tiene como primera tarea las bandas, resolver el tema de las bandas. Pero son ellos que tienen que resolverlo, tú ves, les toca a ellos. Si había que integrar a las bandas, yo mismo tuve dificultad en sugerirlo. Yo prefiero ver las bandas como un reto para cualquier gobierno que se instale en Haití. Pero quiero decir lo siguiente, miren, este consejo de gobierno que se está reconociendo, señores, es una luz en el camino. Una persona que se está ahogando no puede decir, no, yo no quiero ese salvavidas, denme otro que no tenga esos piches por ahí. No, si tú te estás ahogando y aparece una salida, tú tienes que aceptarlo. O sea, yo pienso que Haití y la comunidad internacional no tenemos otra alternativa que apoyar esa comisión gubernativa. Yo pienso que el gobierno dominicano debe darle respaldo a esto, la comunidad internacional, y ver esto como una luz en el camino que puede trazar un nuevo camino para Haití. Señor Holguín, para concluir, muy breve, que ya estamos escasos de tiempo. Sí, bueno, yo puedo decir con respecto a las bandas y su posible participación o integración. El problema de esto es que aquí tenemos que tomar en cuenta el dicho popular de que siembra viento y cosecha tempestad. Recuérdense que fueron grupos de poder económico que comenzaron a establecer esos grupos de protección que se les salieron de control y esto es lo que tenemos ahora. Tenemos un huracán de delincuentes que están dispuestos a cualquier cosa para ellos, hasta aspiran ellos a controlar el Estado, el gobierno, que sean ellos los que gobiernen. De todas maneras, yo sigo pensando y proponiendo que tiene que haber algún tipo de acuerdo. Entonces digo, ok, paren todo el mundo y no habrá juicio para nadie. Pero el que siga, que se prepare, que lo vamos a llevar al tribunal, al juicio, para condenarlo a lo que le corresponda. Eso sería mi punto final referente al tema de la situación. El conflicto más difícil está ahí, en esos grupos. ¿Quién los va a controlar? Eso es lo que... Y la pregunta queda para que respondan, incluyendo los organismos internacionales. Muchas gracias. Siempre resultará corto todo el tiempo para analizar la difícil situación que vive Haití. Gracias a todos ustedes porque con sus puntos de vista nos ayudan a esclarecer un poquito más y a tener una idea un poco más acabada de hacia dónde puede dirigirse la situación de Haití después de esta conformación del Consejo Presidencial. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este trayecto informativo de análisis y comentarios de Matutino Su Mundo. Pasen un feliz resto del día, cuídense mucho, feliz fin de semana y recuerden, viene la Semana Santa, actúen con moderación y con mucho comedimiento. Gracias.